La cohesión que había tenido la Nueva España se esfumó con las reformas borbónicas. Este proceso de modernización rompió las formas originales desarrolladas dentro del virreinato. Sobre este contexto, se dio la independencia de México. El común denominador de los cuatro gobiernos que se desarrollaron después de este periodo es la falta de unidad entre todo el territorio. Este tiempo se caracteriza por la alternación del poder. No se pudo implantar un gobierno estable, todos eran fugaces. Los hilos del poder estaban sueltos y el objetivo a alcanzar era retomar el poder que se había diseminado durante la independencia y sobre todo en estos años de constante lucha. Las disputas por el poder son una constante y los cambios tan apresurados en el gobierno nos dejan claro que el país se encontraba en crisis. Se buscaba la forma de gobierno que mejor solucionara los problemas que se tenían, que no eran pocos para un país recién independizado y con amenazas exteriores. Por eso se observa el paso del primer imperio a un federalismo, después de ser centralistas, para terminar con un federalismo un poco más moderado. Cabe destacar que la mayoría de estos procesos fueron dirigidos por la élite y se dejaron a un lado las masas, y aunque no existían partidos políticos, los grupos masones actuaron como tales. Este partidismo masónico desgastó a la larga al gobierno y con esto al Congreso Nacional. Acerca de las diferencias que se vivieron entre estos tres procesos, hay que decir como primer elemento el ejército. En el ejército, en la Primera República Federal, se vivieron muchas disputas por el poder. En estos, el ejército tuvo un rol primordial. Y a partir de la República Centralista se empezaron a vivir las derrotas que de verdad tuvieron grandes consecuencias en México. Pues la división de este marcó sobre todo la división de este proceso. Y ya para la Segunda República Federal se vivió una crisis total. No había un manejo adecuado del ejército, sobre todo para enfrentar a las fuerzas norteamericanas, y mucho menos para poder controlar al país. Como segundo aspecto a tomar en cuenta está la organización política. En la Primera República Federal se vivió un ambiente bastante democrático. Con la elección de diputados, hubo congresos y sobre todo se marcó una soberanía compartida con estados libres, soberanos e independientes. Se tuvo como modelo la Constitución de 1812. Se vivió además una organización federal y representativa con un modelo norteamericano. A pesar de esto se vivió una gran fragmentación. Todo esto a veces se hacía para justificar que se necesitaba un gobierno nacional. Se vieron los partidos políticos donde tuvieron un rol importante los masones, donde surgieron las logias, escocesas y yorquinas. Pero sobre todo empezaron a surgir estos personajes como Santana, Bravo, Guerrero, que más adelante tendrían grandes repercusiones en la vida política. Ya para la República Centralista, se trataron de corregir los errores de la Constitución de 1824. Es decir, hubo separación de poderes, hubo representación ciudadana y hubo un cuarto poder, que fue el supremo poder conservador. El Estado se dividió en departamentos. Con las bases orgánicas, el Ejecutivo recuperó el poder del ejército. Pero a pesar de todo esto, se vivió un periodo bastante inestable. Y en la Segunda República Federal no se vivió un marco político bastante marcado, es decir, el cambio de poderes por parte de los distintos personajes era notable, y la organización política era un caos, incluso llegando a cambiar la sede del Congreso debido a la invasión norteamericana. En conclusión, estas disputas por el poder paralizaron el gobierno, llegando a una situación tan crítica que se vivió una suspensión de las facultades del Ejecutivo. Como último elemento a tomar en cuenta, también está la situación económica y la situación política. En la Primera República Federal se vivió un escenario político complicado, un poco parecido al sistema de la República Centralista, pero en la Segunda República Federal se vivió un caos. La situación económica y política era insostenible. Todo esto se empezó a vivir desde la Primera República Federal, donde se dieron cuenta que los ingresos eran escasos. Ya para la República Centralista se empezaron a implementar bastantes impuestos, complicando la situación económica. Y para la Segunda República Federal, tomar el mando del país ya era un reto, pues las arcas se encontraban vacías, la deuda era grande, pero sobre todo se tenía que afrontar la guerra contra Estados Unidos. Existe una dicotomía entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. A lo largo de este periodo se observa de muchas formas la constante disputa entre los poderes y su afán de acaparar la soberanía. En repetidas ocasiones el Congreso fue desmantelado o renovado por el representante del Ejecutivo en turno, y en otras cuantas el poder legislativo aprovechó la oportunidad para reemplazar, acaparar poder y la toma de decisiones. La Constitución de 1824 favoreció al poder legislativo. En las 7 leyes constitucionales se da control de Hacienda al Ejecutivo, pero se establece un supremo poder conservador.
y aunque el periodo del Ejecutivo se amplió a 8 años, seguía estando sometido al Congreso y al nuevo Supremo Poder Conservador. Por último, las bases orgánicas devuelven el control del ejército al Ejecutivo, pero seguía estando sujeto al Congreso. México, en un momento de transición y constantes luchas, necesitaba de un poder ejecutivo dotado de facultades para enfrentar los obstáculos. Una figura clave dentro de los experimentos políticos de la época fue la de Antonio López de Santa Anna. Este fue un personaje político y militar muy importante para el desarrollo de los acontecimientos de la primera mitad del siglo del México independiente, llegando a ocupar la presidencia o el mando de México en 11 ocasiones, la primera de ellas en 1833, e incluso llegando a autodenominarse con el tratamiento de Alteza Serenísima. La afiliación de este personaje es un poco ambigua, ya que toma partido tanto del bando federal como del centralista. Santa Anna fue un actor principal en el escenario político mexicano por más de 40 años. Pero no solo eso, también tuvo un rol protagónico en cuestiones militares. Una de ellas fue liderando las tropas que enfrentaron al ejército francés en el puerto de Veracruz durante la Guerra de los Pasteles, desarrollada de 1838 a 1839. Además, después de ser exiliado, fue llamado en 1847 para liderar a las tropas mexicanas en la intervención estadounidense. Después de ponerse al frente de las tropas mexicanas y después de una dura derrota, Santa Anna aprovecha su oportunidad para ponerse a la cabeza del Estado mexicano una vez más, para finalmente ser exiliado en 1855. Los constantes conflictos internos y los cambios de rumbo en el país provocaron que las provincias más alejadas del centro tuvieran serios deseos de independencia y de autonomía. La separación de Centroamérica fue el primer indicio serio, seguido de la separación momentánea de Yucatán y total de Texas, siendo esta última anexada por Estados Unidos unos años más tarde. La separación de Texas provocó serias tensiones y problemas entre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Esto a la larga traería problemas más graves para el recién formado Estado mexicano. Con Yucatán, la situación fue diferente en un vaivén de reanexiones y separaciones, que tuvieron un punto de inflexión en 1847, durante la intervención estadounidense. Yucatán, al declararse neutral y al estar enfrentando dificultades, producto de una guerra interna conocida como de castas, se planteó el anexarse a los Estados Unidos.